casualidad que cumplamos 50 años. El domingo pasado decía Giselle, mi hermana, que siempre el pastor decía que a los 50 tirábamos la casa por la ventana. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Bueno, yo voy a tirar algunos por la ventana. Mentira. Mentira. No, lo que les quiero decir es que estos 50 años creo que marcan un nuevo comienzo de algo en nuestras vidas. Y lo que el Señor está haciendo en este tiempo amerita de que nosotros nos preparemos espiritualmente y que no vengamos como un cumpleaños de 15 solamente a ver qué vamos a comer, qué vamos a tomar, cómo vamos a estar vestiditos, a ver cómo está vestida ella. No, que nuestros corazones estén preparados para que el Señor haga lo que tiene que hacer y nos diga lo que nos tiene que decir de aquí en adelante. Así que vamos a proponer un ayuno que como iglesia vamos a estar teniendo, sumado a los muchachos, a los chicos del cuarto de oración, a la gente que ora también por las mañanas, los días martes, va a ser un tiempo especial. Muy bien, quiero mostrarles un videíto que tal vez ustedes el domingo pasado no lo vieron, de algo que sucedió la semana pasada en las 4 plazas en relación al evangelismo previo a Palau que están haciendo los jóvenes. Así que si lo pueden ir pasando. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque como hablábamos estas semanas anteriores, vamos a continuar con el título y el tema comisionados. Comisionados es lo que estuvimos comenzando a hablar el primer domingo del mes y hoy vamos a seguir y vamos a continuar. Comisionados. Miren lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien. La gran comisión. Yo quiero hacer una breve reseña de lo que compartí el primer domingo. La gran comisión tiene que ver con ir y hacer discípulos. Id y haced discípulos. Decíamos que es la misión de Dios, pero la comisión de la iglesia. Co habla de colaboración, de juntamente con. O sea, en otras palabras, habla de laburar, de trabajar. Entonces, por eso es comisión. Hay una misión que necesita tu colaboración. Amados, la gran comisión es el gran encargo, el gran mandato de Jesús hacia nosotros. No es una sugerencia, es un mandato. Id y haced discípulos. Id y haced discípulos. Pero para muchos de nosotros, muchas veces, como decíamos, es no la gran comisión, sino la gran omisión. Heme aquí, Señor, envíalo a Él. Entonces, no le damos importancia al gran envío, al gran mandato, al gran encargo que Jesús nos hizo de ir y predicar y hacer discípulos. Entonces decíamos que para ir y para salir primeramente teníamos que salir primeramente de nosotros mismos para pensar en el otro.
salir de nosotros mismos, de nuestra indiferencia, de nuestro egoísmo, de nuestra comodidad, para pensar un segundo en otra persona. Entonces, decíamos que salir tiene que ver no solamente con salir de nosotros mismos, sino que ahora es salir al mundo, que es el campo misionero. Y la estrategia más grande que Dios tiene, más grande que entregar un tratado, más grande que hacer una campaña evangelística, más grande que cualquier otro método que se te pueda ocurrir evangelístico, que es válido y es necesario como iglesia, de hecho recién lo mostrábamos, pero más grande que todas esas metodologías, la estrategia más grande que el Señor tiene es lo que decíamos que dice en Mateo capítulo 13, que el Señor, que es el sembrador, ubique sus mejores semillas, que somos nosotros, en el campo, que es el mundo. Esa es la estrategia más grande. Somos sus semillas sembradas en el mundo de la medicina, en el mundo del comercio, en el mundo de los negocios, en el mundo de la política, en el mundo de la cultura, del arte, en el mundo de las familias. ¿Cuántas madres misioneras hay acá? Miren todas las misioneras que tenemos. Es increíble cómo usted, con una voz de autoridad, sembrada en una casa, en un hogar, puede influir, influenciar con la presencia de Dios, en un barrio, en un lugar. Hermanos, el reino de Dios es como la levadura, dice Mateo 13 también. Es como la levadura que leuda toda la masa. Usted vio la levadura, se mete y al cabo de un tiempo está leudando, está impregnada en toda la masa, porque el evangelio no crece por invitación solamente, sino que crece por infiltración, alguien dijo. Entonces, es por eso que tenemos que ir e infiltrarnos en la facultad, en el trabajo, en el gimnasio. Mientras vas ahí haciendo 3 de 1000, te haces amigo del que está al lado, del personal trainer, y estás hablando y tenés una relación. Algunos, más que el gimnasio, tal vez son habitués de restaurantes. Bueno, a donde sea, pero que te metas, que te infiltres. Y salir al campo misionero como un estilo de vida constante, no como un evento en sí mismo, sino como un proceso, como un estilo de vida. Y hablábamos que id y haced discípulos tiene que ver en el original con, la mejor traducción es con mientras vamos yendo, hagamos discípulos. Es un verbo continuo. Mientras van yendo al trabajo, mientras van yendo a cargar nafta, mientras van yendo, hagan discípulos. Y yendo, predicad, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Y yendo, mientras vamos yendo. Es un estilo de vida porque no podemos disociar nuestra vida cotidiana de ir y hacer discípulos. Una cosa es lo mismo que la otra. Ir y hacer discípulos tiene que ver con que mientras voy viviendo mi vida, voy yendo, haciendo discípulos. Y concluíamos que la base y el sustento de nuestra comisión, de nuestro envío, no son mis ganas o mis deseos. No, sino que la base y el sustento de nuestra comisión es su autoridad delegada sobre nuestras vidas. Yo voy en el nombre de Jesús. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. O sea, la autoridad que Jesús ha recibido es la que nos ha conferido a nosotros para que podamos ir y hacer discípulos. Vamos en la autoridad del Hijo de Dios. Hermanos, ya está. ¿Para qué más? Él y nosotros somos multitud. Vamos en su autoridad. Jesús nos está comisionando, nos está enviando con la autoridad que viene del cielo. Y hay un poder, dice la palabra, que recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y vamos a hacerles testigos de Cristo. En Rosario, en Funes, en Roldán, en Galvez, en la Villa Banana, en Santa Fe, en Argentina y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hemos sido comisionados cada uno de nosotros. Ahora, antes de pasar a la segunda parte por unos minutos, quiero hablar 5 hábitos o 5 acciones para guiar a Jesús a otras personas de un libro que
es un tremendo hombre de Dios, pero voy a ser rápido con esto. Simplemente es como una especie de tarea para muchos que tal vez no tengan el hábito de poder hablar, predicar el evangelio. Miren, hay un libro de Brian Alarit que es un misionero americano, pero que está basado en Lucas 10, que hablábamos el domingo pasado sobre la misión de los 70. Y él dice 5 acciones concretas que debemos hacer para poder ganar a otros para Cristo. Y es el deseo del corazón de Dios. El que gana almas es sabio. Saben que la gran comisión tiene que ver con llenar el mundo de almas para Cristo. Entonces ese es el deseo del corazón de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Hay un amor desbordante del corazón de Dios por cada una de las gentes que están yéndose al infierno. Y nosotros somos parte. El Señor puede hacer que un burro hable, pero hermano, qué triste sería que el Señor hable por un burro, ¿eh? Porque nosotros seríamos los burros que no hablaríamos. Por tal motivo Dios nos está llamando a nosotros a ser parte, colaboradores de esa gran comisión. Entonces, la primera palabra que este libro nos dice, y no es nada, ninguna revelación, simplemente es una de las primeras acciones que este libro muestra, que es orar. Primeramente debemos orar, hermano, por nombre, poner el nombre de la persona, del vecino, de su papá, de su hijo. De hecho, aquí en el Festival Palau, que allí al finalizar, en la mesa del hall de entrada, hay el plan Andrés, está el plan Andrés, donde usted puede poner los nombres de las personas por las cuales va a orar. Y acá, en parte, es similar a los que yo le voy a contar, pero por favor, téngalo en cuenta, esto llévese para poder hacer esta tarea práctica. El plan Andrés. Pero primero tenemos que orar, por nombre, póngale el nombre. Ramiro, Lucrecia, Pablo, Luis, ore. Y ese es el fuego que enciende nuestros corazones para ganar almas para Cristo. Es el fuego, porque sin oración nada sucede. Primero debemos regar con oración, espiritualmente, ganar el terreno con oración. Orar por el nombre de esa persona. Orar por días, por semanas, por meses, por años. Lo segundo que debemos hacer es escuchar. Tener compasión, empatía, escuchar el corazón de la persona, hacernos amigos, interesarnos por ella, no con una doble intención, sino por el simplemente hecho de que Jesús se interesaría por ellos. Interesarnos por el playero de la estación de servicio. Interesarnos por nuestro compañero del gimnasio. Interesarnos por el de la facultad, por el profe, por mis compañeros del trabajo. Escucharlos, orar, escuchar. Tercero, comer. Esto es lo más lindo, comer. Es necesario pasar tiempo con las personas como Jesús lo hacía. Es imprescindible que usted pase tiempo de calidad. No solamente escuchando, orando, sino que ahora escuchando y comiendo como Jesús lo hacía con los pecadores. Hermanos, necesitamos hacerlo. Necesitamos pasar tiempo de calidad a través de una mesa con esa gente, con un café. Y ¿saben qué? Muchas veces tenemos que tener paciencia con muchos de ellos. Algunos aceptan rápidos, otros no. Pero siempre necesitamos orar, escucharlos y ganar su amistad por sobre todas las cosas. Ganar su amistad y su corazón. Lo cuarto que dice este libro como tarea es servirlos. Y esto tiene que ver con muchas cosas, pero entre ellas a mí se me ocurren, por ejemplo, si usted tiene una vecina ancianita, ¿cuántos varones saben cortar el pasto acá? A ver. Ok, puede servirla y mostrarle el amor de Dios cortándole el césped. Si usted tiene algún vecino tal vez incapacitado con alguna discapacidad, también hacer algo por él, servirle, bendecirlo. ¿Saben que se me viene a la mente un vecino nuestro que es casi popular ahí en el barrio? Él tiene alguna discapacidad y él quedó solito, sin padres, quedó sin parientes y está solo en una casa casi abandonada y no tiene la posibilidad de hacer muchas cosas. Y con el barrio y entre mis suegros, mi esposa y algunos otros,
le festejamos el cumpleaños, invitamos a gran parte del barrio. Y es como un niño, él es grande, pero es como un niño. Pero, claro, ahora cada vez que me ve, porque yo me mudé, me vuelvo a repetir cuando le festejamos el cumpleaños otra vez. Entonces, ahí lo dejé a mi suegro, porque ahora mi suegro se mudó en mi casa. Entonces, qué bueno es poder amar, servir, de alguna manera. Que no tenga que ver con una Biblia Thompson debajo del brazo y pegarle en la cabeza. Convertite. No, mostrarle el amor de Dios, como Jesús lo haría. Si usted va a un bar todas las semanas a tomar un café y conoce a esa moza, a ese mozo, a ese encargado, hermano, que usted antes de predicarle sea el mejor dador de propinas de todo el bar. ¿Está bien? Porque usted está sirviéndolo, valorando su trabajo. Hay muchos que predican, pero dejan mucho que desear. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es orar por ese mozo. Lo segundo es escucharlo. Che, ¿cómo andás? ¿Cómo venís? No, mi esposa está enferma. Bueno, déjame orar por ella. Lo tercero es pasar tiempo, comer de alguna manera. En este caso, si no podés comer, pero pasar tiempo. Cuarto, servirlo. Y por último, compartirle el evangelio, tu testimonio. O sea, muchas veces hacemos al revés y no está mal, hermanos. Acá el orden de los factores tal vez no altera el producto, pero sí es bueno que usted primero riegue en oración, que escuche, que pase tiempo, que lo sirva y que cuando el terreno está ablandado le comparta su vida, su testimonio personal, el evangelio, como la mujer samaritana que fue corriendo y compartió lo que Jesús le había dicho y había hecho en su vida. Por eso no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hermanos, no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de transmitir, no podemos callarnos lo que Dios hizo con nuestra vida, lo que Él ha hecho, cómo nos ha transformado nuestra vida, nuestra economía, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, cómo nos ha sacado y nos ha rescatado de la muerte eterna y de la perdición eterna a la vida eterna. ¿Cómo nos vamos a callar? Su testimonio, lo que Dios hizo con usted. Entonces, orar, escuchar, comer, servir y compartir. Comisionados. ¿Cuántos comisionados hay acá a ver en esta mañana? Todos hemos sido comisionados, todos. Y aunque usted no tenga un micrófono en la mano, usted ha sido comisionado en el ámbito. Ahora, miren, ¿qué es hacer discípulos? ¿Qué es hacer discípulos? ¿Es ir solamente? ¿Qué es hacer discípulos? ¿Es hacer convertidos al evangelio solamente? ¿Qué es hacer discípulos? ¿Es que digan acepto a Jesús como mi Salvador? ¿Qué es hacer discípulos? ¿Que asistan a una iglesia? ¿Que vengan y se congreguen un domingo? ¿Eso es hacer discípulos? ¿Saben que muchas veces hemos fragmentado o separado la gran comisión y la acomodamos según nuestro gusto, nuestros dones, nuestras preferencias o nuestra inclinación ministerial? Y hacemos discípulos creyendo que tiene que ver con lo que yo creo que es hacer discípulos. Para algunos, la gran comisión es ir. Para otros, la gran comisión es evangelizar. Para otros, la gran comisión es sanar enfermos y echar fuera demonios. Para otros, la gran comisión es bautizar. Para otros, la gran comisión es enseñarles todas las cosas que Él os ha mandado. Pero quiero darte una noticia. La gran comisión es todo eso. Todo eso implica la gran comisión. Porque hacer discípulos incluye ir, bautizar, echar fuera demonios, sanar física, emocional, espiritualmente, enseñar, consolidar y seguir haciendo discípulos. Y que la vida y el carácter de Cristo sea formado en las personas hasta que Él venga. Eso es hacer discípulos. De hecho, Gálatas, el apóstol Pablo dice: hijitos míos, aquellos que ya estaban convertidos al evangelio, aquellos que ya habían hecho la charla de bienvenida y el crecer y que estaban en un racimo. Dice: hijitos míos, vuelvo a sufrir dolores de partos hasta, dice, esta palabra es importante, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, ¿cuándo termina la gran comisión para mí? Hermanos,
hasta que yo pase a mejor vida, hasta que usted también. La gran comisión para con los demás no es solamente ir y repartir un tratado, sino que es tener el privilegio de bautizar a las personas, sacarlas de muerte a vida eterna, enseñarle todas las cosas que el Señor nos ha mandado. La gran comisión tiene que ver con que la vida de Cristo y el carácter de Cristo sea formado en cada uno de aquellos que aceptaron a Jesús en su corazón. Hacer discípulos, hay una frase que puse acá. Hacer discípulos, entre otras cosas, es el proceso, es un proceso. Es un proceso, no es solamente un evento, es un proceso el hacer discípulos. Es el proceso de guiar a otras personas a amar a Jesús y a vivir como Él anduvo. Y que aprendan a seguirlo y a obedecerle cada día de sus vidas. Eso es hacer discípulos. Yo hago discípulos con mi hijo y con mi hija todo el tiempo. Estoy discipulándolos. Con mucha gente acá estoy discipulando, pero usted también lo está haciendo. No solamente con el que le predico una vez y se va, sino que es de imperiosa necesidad que nosotros podamos entender que esto es un proceso. El hacer discípulos tiene que ver con un proceso que incluye un combo de cuestiones que el Señor nos mandó a hacer. Miren, discípulos, no creyentes solamente. Discípulos, hay una gran diferencia. El creyente cree. El mundo y las iglesias están llenas de creyentes, hermanos. De hecho, los demonios tiemblan y creen ante el nombre de Jesús, dice la palabra. Pero Dios nos llamó a ser discípulos, a hacer discípulos, porque el creyente cree, pero el discípulo sigue. El discípulo sigue, deja todo por seguir las pisadas del maestro, deja su propia vida por seguir la vida de Cristo. Hay una gran diferencia entre discípulo y creyente. Dios nos llamó a ser discípulos, no creyentes solamente. Dios nos llamó a ser discípulos. Lo que Jesús siempre quiso es que los discípulos replicaran su mensaje y su vida, no una religión. Yo quiero invitarte a la iglesia evangélica del pastor Carlini, que ahí vas a ser transformado. Miren, ni Carlini, ni la iglesia, ni el edificio, ni Provincia Unida, hermano. Lo que lo transforma a la persona verdaderamente en discípulo es Cristo. Por tal motivo no es una religión. Porque quiero darle una noticia. Dios no es evangélico. ¿Cuántos lo sabían a esto? Hay muchos católicos que se van al cielo y hay muchos evangélicos que se van al infierno. Y acá empezamos a hilar fino en cuestiones doctrinales. Dios quiere que seamos discípulos, hermanos, no creyentes solamente. Porque podemos creer en Jesús, pero no ser discípulos. Miren, discípulos míos o de Cristo. Cuando discipulamos conforme a nuestra imagen, tenemos problemas, porque generamos gente inmadura, gente con mis mismas mañas, con mis mismos vicios. Hablan como yo, predican como yo, pero lamentablemente son como Pablo Carlini. ¿Por qué? Porque yo no vine acá a ser discípulos de Pablo Carlini. Cuando discipulamos conforme a la imagen de Cristo, colaboramos con la gran comisión de hacer discípulos ¿de quién? De Pablo Carlini, no de Cristo. Yo no quiero clones míos, yo quiero gente conforme a la imagen de Cristo. Dios nos llamó a ser discípulos de Cristo. Miren, todos fuimos llamados a ser discípulos. La gran comisión es para cada uno de nosotros, el gran encargo es para todos nosotros. Todos fuimos llamados a ser discípulos, pero quiero darte una noticia, amado hermano. Todos fuimos llamados a ser discípulos. Porque la Biblia dice en Mateo 28 que enseñarles todas las cosas que yo os he mandado. Todas las cosas que yo os he mandado. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Usted ya sabe y aprendió todas las cosas que el Señor nos ha mandado? ¿Se las sabe toda y las practica todas? No, hermano. Entonces todavía tiene que seguir siendo discípulo de alguien. Hermano,
Yo puedo discipular, pero la gran comisión también tiene que ver con ser discípulo de otro y seguir aprendiendo todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Por tal motivo, todos los que estamos acá fuimos llamados a discipular y a ser discípulos también. Dios quiere que sigas aprendiendo todas las cosas que Él te ha mandado. Y para eso ha puesto gente de Dios a tu lado, para discipularte. Miren, hermanos, en otras palabras, todos estamos en condiciones de encargarnos de una persona. Todos, todos, todos. La gran comisión es para todos. La gran comisión es para el nuevito y para el viejito en la fe. La gran comisión es para el que tiene un ministerio rimbombante y para el que tiene un ministerio tal vez muy de bajo perfil. Pero todos estamos en condiciones de encargarnos de una persona nueva en la fe, o menos crecida en la fe que alguno de nosotros. Miren, le doy un ejemplo. Los niños, los preadolescentes, son el campo misionero más olvidado. Muchos queremos ir a hacer misiones a no sé dónde, a Miami. ¿Cuánto les gustaría ir a hacer misiones a Miami? A Río de Janeiro. Muchos queremos ir a las misiones transculturales, o queremos ir al mundo de la política o del arte, y está bien, tenemos que ir a todos los lugares. Pero ¿saben qué? Hay un campo misionero que es el más olvidado, que es el de los niños, es el de los preadolescentes, y muchas veces está dentro de la misma congregación. Por eso mismo necesitamos nosotros pensar en los más pequeños en la fe, para que nosotros podamos discipularlos. Muchas veces estamos tan ensimismados en nosotros y hay niños que se pierden en la fe porque no hubo quien los discipule, no hubo quien los bautice, no hubo quien se ponga a la par y sea un ejemplo, el ejemplo de Cristo para ellos. Por eso yo honro, valoro a aquellos que muchas veces se pierden las reuniones para estar discipulando a los más pequeños en la fe, que son los más grandes en la fe y en el reino de Dios. Por eso, hermano, yo quiero pedirte algo. No necesitas tener un doctorado en divinidades o tener un máster en el ala del ángel Gabriel. No, hermano, necesitas entender que te tenés que hacer cargo de alguien y discipular a alguien que necesita que le modeles a Cristo. Por eso mismo, muchachos, chicas, matrimonios, aún gente grande, los niños, los preadolescentes, los adolescentes necesitan liderazgo y necesitan discipuladores. Los animo a que muchos de ustedes puedan arremangarse en este tiempo y empezar a pensar en aquellos que necesitan que los discipulen. No solamente que le predique al de la cafetería en la estación de servicio, o al del gimnasio, o al del trabajo. Está muy bien, mientras lo vamos haciendo, vamos yendo. Pero que paralelamente usted pueda discipular a alguien en la fe. Muchos me preguntan, pero Pablo, no sé cuál es mi ministerio. ¿Cuál es mi ministerio? Y quieren saber cuál es su ministerio. Y está muy bien, pero yo les respondo, ¿para qué te preocupa saber tu ministerio si ya con la gran comisión tenés para trabajar toda tu vida? O sea, si con la gran comisión tenés para trabajar el resto de tu vida. O sea, miren, hermano, yo la verdad nunca tuve muy en claro cuál fue mi ministerio. Entendí que mi ministerio era servir al Señor y discipular a otros. En algún momento estuve en la alabanza, en algún momento estaba en esto, en algún momento estaba en lo otro. Después, por deseos y designios del Señor, terminé pastoreando. Pero, hermanos, mi deseo es servir al Señor y hacer discípulos de Cristo. Ese es mi único objetivo acá en la tierra. Por tal motivo, si no sabes cuál es tu ministerio, ponete a servir con los niños, ponete a servir en los preadolescentes, ponete a servir en los matrimonios, en familia, ponete a servir, a discipular a otro más pequeño en la fe que vos. Pero hace algo. Ponete a ser parte de la gran comisión. Serví a los niños, bautizalos, enseñales, discipulalos, amalos con el amor de Cristo. O responsabilízate de algún niño, pero en la fe. Tal vez es un grande,
pero es un niño en la fe. Tómalo de la mano, bautizalo, llévalo al crecer, hace que vaya a un racimo, hace que se comprometa a obedecer la palabra todos los días de su vida. Y que no sea un creyente solamente, sino que sea una persona que termine siendo un discípulo para Cristo. Y que no solamente él, sino que ahora él pueda discipular a otros. Qué lindo es ver ese proceso de guiar a otros a ser discípulos de Cristo. Y miren, termino con un texto que para mí es hermoso, que está en Mateo capítulo 9. Y vamos a orar al finalizar. Pero este texto es muy rico en contenido, pero también en compasión. Miren lo que dice Mateo 9:35 de la siguiente manera. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñándoles en las sinagogas de ellos. Y miren lo que hacía, predicaba también el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y había gente. Y dice el versículo 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Saben que generalmente nos enfocamos en el versículo 35, donde dice que Jesús recorría toda ciudad, aldea, enseñando en congresos, haciendo campañas evangelísticas, noches de salvación, de unción y milagro? Y eso es lo que nos gusta a nosotros, porque en realidad es lo que generalmente hacemos y que nunca deberíamos de dejar de hacer. Es la base de todo, la predicación del evangelio, es la base de todo. Pero generalmente nos concentramos ahí. Pero me llama la atención que la multitud ya había sido predicada, había sido enseñada y había sido sanada. Versículo 35. Y miren lo que dice el versículo 36. Y al ver las multitudes, o sea, versículo siguiente, después de que se le predicó, después de que se les sanó, después de que se les enseñó, dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O sea, Jesús tuvo compasión de las multitudes porque no había quien las agrupe. Jesús tuvo compasión de ellas porque no había quien se haga cargo de ellas, porque no había quien las pastoree. Porque lo que movió el corazón de Dios, la compasión que Jesús tuvo, fue que la gente era bendecida, era sana, tal vez era salva, era prosperada, pero seguían dispersas y desamparadas. Hermanos, podemos estar en la iglesia sanos, predicados, bendecidos, pero seguir dispersos y no ser discipulados. Por tal motivo, la compasión de Jesús no fue solamente porque había gente que no estaba sana, que no estaba predicada y que no tenía Cristo, sino que su compasión fue porque estaban como ovejas sin pastor. Hermanos, versículo 37 dice, entonces le dice a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, ¿a qué mies? ¿A qué mies está diciendo Jesús que Él envía obreros? ¿A la mies del versículo 35 de sanar, de predicar? ¿O a la mies del versículo 36? Porque a la verdad los obreros son pocos, pero la mies es mucha. Yo creo que a los dos, porque todos tenemos que predicar, que sanar, pero puntualmente el Señor se está refiriendo a la mies de la que Él tuvo compasión, que estaban como ovejas dispersas sin pastor. Hermanos, necesitamos gente que se arremangue y empiece a agrupar la mies que Dios nos ha entregado. Que quiero darte una noticia, es muchísima, porque los campos ya están listos, ya están blancos. Pero ¿saben qué? La mies es tanta
Pero faltan obreros que se arremanguen para agrupar, para pastorear y para abrazar a aquellos que necesitan y que están dispersos. Miren, los obreros de la mies son los que agrupan el trigo. Los obreros de la mies son aquellos que agrupaban el trigo. La mies es mucha y se dedicaba gente como obrero a agrupar el trigo, que era tanto. Por eso mismo hoy Dios nos está llamando, Santuario de Fe, a que nosotros podamos ser aquellos obreros reales que ponemos nuestra vida al servicio de la gran comisión, del gran mandato, del gran deseo del corazón del Señor, que es amar, discipular a las almas. Hermanos, necesitamos entender que este pedido y este llamado a la solidaridad que el Señor hizo hace 2000 años atrás, hoy no pierde vigencia. Lo hizo hace 2000 años atrás y hoy sigue tan intacto como lo va a ser el día de mañana. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, creyentes hay muchos, pero discípulos no hay tantos. El Señor encontrará en Santuario de Fe gente dispuesta a remangarse y a agrupar. Pero pastor, yo no tengo el ministerio pastoral. No importa. Simplemente necesitas haber aceptado a Jesús, saber hablar y saber amar con el amor de Cristo. Por eso necesitas levantarte en este tiempo y mirar, levantar tu cabeza, mirar al que está a tu costado, el que está enfrente tuyo, al que tiene más necesidad que vos, al más pequeño en la fe, aún al niño y al preadolescente o al adolescente o al joven. Hay matrimonios que vienen destruidos, abrazalos, ponételo a la par y enseñale todas las cosas que el Señor os ha mandado. Hay jóvenes, hay preadolescentes, adolescentes que en esta edad bisagra generalmente los perdemos en el evangelio. Por eso mismo, como padre, como tío, espiritualmente hablando, como alguien un poco más crecido en la fe, responsabilízate de alguien. Ponételo a la par, llévatelo al racimo. Enseñale la palabra de Dios, enseñale y modelale a Cristo en este tiempo, pero discipulá a alguien. Porque vas a empezar a crecer más cuando te empieces a encargar de alguien más. Vas a empezar a madurar más cuando empieces a responsabilizarte de alguien más pequeño en la fe que vos. Hermano, un padre realmente empieza a crecer en responsabilidad cuando tiene un hijo. Por eso mismo es imprescindible que cada uno de nosotros podamos encontrarnos en este final del 2025 diciendo: Señor, yo quiero ser parte de aquellos obreros que agrupan la mies. Y tal vez vos no sos líder de racimo, pero no importa, amás a alguien, servís a alguien, valorás a alguien con el amor de Cristo. Hermanos, Dios está anhelando gente dispuesta con un corazón que pueda discipular a otros con el amor de Cristo. Yo quiero que puedas ponerte de pie en este momento. Vamos a orar. Y quiero decirte algo. Podés venir toda tu vida a una iglesia, podemos venir toda nuestra vida a una iglesia y solamente concentrarnos en Mateo 9:35. Que el Señor nos predique, nos sane, nos bendiga. Pero ¿qué pasa con el pedido del versículo siguiente de Jesús? Muchachos, ¿cuánta mies que hay? Necesitamos obreros. Porque la gente está predicada, la gente está sanada, pero necesitamos personas que se arremanguen y empiecen a ser ese instrumento útil en las manos de Dios para que ellos se transformen en discípulos de Cristo. Por eso yo quiero pedirte, amada iglesia, amada Santuario de Fe, estamos entrando en un tiempo de responsabilidad, donde no solamente pensamos en nuestro ombligo, no solamente pensamos en lo mío, sino que ahora pensamos en lo que Cristo piensa, en lo que el Padre piensa que son las almas. Esto no es solo para un pastor, no es solo para un evangelista, no es solo para un maestro en la palabra, no es solo para un líder de racimo, es para toda la iglesia. Si vos estás acá es porque el deseo del corazón de Dios es que vos seas un discípulo de Cristo,
Que lo sigas, que entregues todo por Él al punto que digas: Señor, yo te voy a seguir y voy a dar mi vida por vos y por la iglesia. Voy a dar mi vida por vos y por la causa de Cristo, que son las almas. Por tal motivo, si trabajas en una fábrica, si sos un playero en una estación de servicio, si sos una maestra, si sos un deportista, si sos un profesional, si estás en el ámbito de la política, Dios te llamó a ser discípulos. Dios te llamó a ir, a predicar, a bautizar, a enseñarle que guarden todas las cosas que Él os ha mandado y a que esas personas se transformen en discípulas de Cristo. Por tal motivo, hermanos, tenemos un gran encargo, tenemos una gran comisión por delante, todos y cada uno de nosotros. Por eso yo quiero que levantes tu manito ahí donde estás. Vamos a cantar y adoramos. Yo quiero que levantes tu manito y que te hagas responsable, que tomes esto, que lo tomes para vos y que digas: voy a discipular a mis hijos naturales, pero voy a discipular a mis hijos espirituales. Voy a discipular al que tengo a mi lado en la iglesia, pero también al que tengo a mi lado en la fábrica. Voy a discipular, Señor, dame la estrategia, dame la gracia, la sabiduría, dame de tu amor, dame de tu compasión como Jesús la tuvo, esa compasión. En el nombre de Jesús yo bendigo a tu iglesia en este momento. Declaro, Padre, que se despierta en nosotros un amor desbordante. Señor, en el nombre de Jesús declaro que en cada uno de nosotros se despierta ese amor como Cristo Jesús tiene y tuvo por cada uno de nosotros. Ese amor del Padre, Señor, que lo más preciado que Él tenía lo dio, lo entregó por amor al mundo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy en nosotros se despierta una conciencia, una compasión, un amor, Padre, por discipular a otros, Señor. Padre, que yo pueda quitar un poco la mirada de mí mismo para pensar en los que tienen más necesidad que yo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos entregamos como un instrumento útil en tus manos, como una herramienta de transformación. Tal vez por medio de un mensajito de texto vas a amar, vas a discipular a un político, vas a discipular a tu jefe, vas a amar a un empleado por mensajito de texto compartiéndole la palabra. No sé, Dios te va a dar estrategias con un abrazo, con una sonrisa, pagándole un café a alguien o una comida, pero que Dios ponga en tu corazón ese deseo ferviente de amar con el amor con el que Cristo nos amó. Padre, se levanta una iglesia poderosa en obras, poderosa en palabras, poderosa en compasión, Señor, que va y que discipula, pero también que se responsabiliza en abrazar y en pastorear aquellos pequeños en la fe que están dispersos como ovejas que no tienen pastor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos ser aquellos pastores de aquellos trabajos, de aquellas fábricas, de aquellos comercios. Si Dios te dio la gracia de ser un empresario, sos el pastor de toda tu empresa. Si sos un encargado de un comercio, sos el pastor de todos esos empleados. Si Dios te puso en una fábrica, sos el pastor de esa fábrica. Si sos una maestra, sos la pastora de todos esos niños. Amalos con el amor de Cristo. Si Dios te puso en una familia, vos sos el pastor de esa casa. Discipulalos, enseñales. Si Dios te sembró en esta congregación, yo quiero que puedas arremangarte y pastorear y abrazar y discipular y hacerte cargo de alguien más en esta casa. Sí.